Imagínese usted que, bueno, prende el celular y simplemente no tiene internet. Y se está alertando que esto podría ocurrirle incluso a buena parte del territorio que hoy está en la emergencia por el terremoto. Hablamos del departamento del Chocó y zonas aledañas. Pero no solo eso, se extiende a que muchas entidades podrían quedarse también sin internet. Hablamos de la fiscalía, ya se imaginarán ustedes qué podría ser la fiscalía si no tiene internet, Colpensiones, que maneja pues también afiliados de personas de la tercera edad que tienen sus mesadas allí. Bueno, en fin, pues precisamente vamos a hablar con los protagonistas de esta historia porque involucra a dos empresas que están en una disputa porque una le debe a la otra. Eso es lo que dicen, por supuesto, una de las partes. Y estamos hablando de TV Azteca, versión Colombia, que supuestamente le debería a ATP por el arrendamiento de 419 torres a través de las cuales pues van los datos, el internet. Y tenemos a dos invitados, dos miradas, cada uno en una esquina distinta. Alejandro Mejía, abogado penalista, socio de la firma Esguerra JHR y apoderado de ATP, y Fabio Umar, penalista y apoderado de TV Azteca. A los dos los saludamos, señor Mejía, buenos días. Hola, Juan Diego, buenos días para ti y para toda la mesa. También al abogado Fabio Umar lo saludamos a esta hora. Doctor Umar. Muy buenos días para todos en cabina, gran gusto estar con ustedes y por supuesto un respetuoso saludo al doctor Mejía, por quien profeso el más alto respeto. Bueno, ustedes dos como abogados están en orillas diferentes. Doctor Mejía, explíquenos por qué podría o no, y si es cierto, que buena parte del país y de las entidades oficiales se quedaran sin internet. Bueno, esa pregunta creo que hay que hacérsela más al doctor Umar, que también aprovecho y lo saludo, y por él también profeso un gran respeto y mucha admiración. Lo que pasa realmente, Juan Diego, es que esta es una historia que viene desde hace un buen tiempo y yo creo que el país está percibiendo una disputa contractual que tiene solución, que debería ser solucionada como hombres de negocios. Lo que pasa es que creo que desafortunadamente la están escalando a unas instancias que no son las correspondientes, porque se está hablando supuestamente de actos de extorsión y de interrupción en el servicio de telecomunicaciones, y realmente no se trata de eso, pero se trata de un contrato que está siendo incumplido por parte de Azteca, y Azteca finalmente es la empresa que tiene la obligación y el deber de prestar este servicio de telecomunicaciones en el marco de un contrato estatal. Sí, ¿ustedes son los de las antenas, doctor Mejía? Es decir, ¿ustedes son los dueños de las antenas o cómo funciona eso? No es así. ATP es un proveedor de la infraestructura donde se cuelgan las antenas para ofrecer el servicio de telecomunicaciones. Simplemente ATP es la compañía que ofrece los inmuebles en arrendamiento para que ahí TV Azteca haga la instalación de sus servicios de telecomunicaciones y pues obviamente desde ahí montan toda la infraestructura. Muy bien. Entonces, lo que parece ser es que TV Azteca le debe dinero a ustedes. Y TV Azteca, doctor Umar, a la firma que usted representa, es la que está advirtiendo que podría quedarse sin internet el país. Pues a ver, yo respeto profundamente la opinión del doctor Mejía, pero no es lo que está pasando. Es cierto que hay un conflicto societario, un conflicto comercial, es cierto, nadie lo ha negado, que la compañía que represento debe plata. El problema no es ese, el problema es que ante la deuda, y permítame aclarar que el contrato firmado entre las partes prevé una fórmula para arreglar, para solucionar problemas de plata, fórmula que pasa por un tribunal de arbitramiento. La compañía que representa al doctor Mejía, ATP, ha dicho que va a cortar el servicio que le presta a Azteca. Entonces esto ya no se está convirtiendo en un problema comercial, sino parecería más en una amenaza. Y déjeme decirle que no es cualquier amenaza, es dejar prácticamente sin internet al país entero. Azteca hoy en día le puede estar prestando el servicio de comunicaciones y telecomunicaciones a las entidades más importantes.
Doctor Mejía, acuérdese de lo que hicieron hace un año, un poco más de un año, que fue romper algunas de las instalaciones que prestaban esos servicios. El Chocó quedó sin internet en aquella oportunidad, usted lo sabe bien que hay una denuncia penal por esos hechos. Entonces esto no es un conflicto comercial. Pasó por ser un conflicto comercial y los señores hoy de ATP están amenazando con cortar internet. Eso no es el comportamiento que se espera en una relación de negocios. Es cierto que hay una deuda, es que nadie ha discutido eso. Ellos dicen que se les debe una plata, nosotros pensamos que no se debe esa sino otra. Hemos intentado solucionar esto y la respuesta que hemos recibido nosotros de parte de los señores de ATP es una respuesta que se aleja mucho de un acuerdo entre partes comerciales y entre compañías serias, y es decir, entonces yo le quito el internet, yo le corto los servicios. Hágame el favor, Juan Diego, si en este momento del país, cuando todo el país ha mostrado solidaridad con las zonas afectadas, la respuesta de los señores es decir que cortan el internet. Eso no es una respuesta acorde a derecho y mucho menos de una disputa comercial. Sí. Doctor Mejía, por favor, sentémonos a negociar esto, llamemos a las partes, el contrato prevé un tribunal de arbitramiento, la compañía que represento está en 1116 precisamente para salir de estos conflictos, pero no con amenazas, no diciendo que cortan el internet. Aquí se va a quedar sin internet una de las EPS más grandes del país. Aquí el año pasado dejaron ustedes al Chocó sin internet cortando los nodos, entrando y rompiendo elementos que no eran propiedad de ustedes, y hay denuncias penales caminando por eso y usted lo sabe. Doctor Mejía, aprovecho y le hago una pregunta a usted y por supuesto ATP está en todo derecho de reclamar su dinero si no se le ha pagado, pero quisiera preguntarle si antes de llegar a esta determinación de cortar el servicio ya habían hecho una serie de advertencias a TV Azteca. ¿Cuál es el contexto de lo que había pasado hace unos meses atrás cuando se empezaron a deber esos dineros? Sí, no, yo creo que es importante que utilicemos bien el lenguaje y darle el valor semántico a las palabras. Decir que ATP está bajando o cortando el internet, eso es una afirmación un poco confusa y lleva a la audiencia una confusión porque no es cierto. ATP no está desconectando absolutamente a nadie. De hecho, el fruto de la desconexión sería el incumplimiento contractual de TV Azteca con sus proveedores. Yo les voy a poner un ejemplo, un símil muy sencillo. Imagínense que Caracol Radio no le pagara a los distintos proveedores de servicios públicos o a su arrendatario donde genera su emisión. Y alguien dijera, no, es que es muy grave que nos quedáramos sin la audiencia o sin emitir nuestros boletines, nuestras noticias, nuestra transmisión. Naturalmente eso sería grave, pero el problema sigue siendo de Caracol y Caracol tiene que responderle a sus proveedores por los servicios con los que se apalancan en el giro ordinario de sus negocios. ATP no está cortando el internet, no tiene esas potestades, no es cierto que ha hecho o ha realizado desconexiones de los nodos, lo que pasa es que es completamente autónomo frente a lo que puede hacer en su inmueble, y en ese inmueble pues ha llamado la atención. Además esto es un conflicto muy viejo, como les decía, y ha hecho todo lo posible, ha agotado todos los recursos posibles, les ha enviado cualquier cantidad de comunicaciones, de requerimientos de pago, pero ante el hecho de que TV Azteca ha mostrado esta posición tan beligerante de no querer pagar, de rechazar las facturas, de no buscar acuerdos, pues naturalmente no queda otro remedio que buscar los mecanismos que además están previstos en el contrato. Es que nada de lo que estamos haciendo o lo que mi cliente ha venido intentando hacer es una maroma, es una distracción, es una vía de hecho, que el doctor Umar la ha calificado como vía de hecho, pero las vías de hecho no pueden ser calificadas como vías de hecho si están previstas en los contratos. En los contratos existen todas y cada una de las medidas que se han adoptado. El preaviso, los 30 días, etcétera, etcétera. Y también me parece importante aclarar una cosa, el Chocó no se va a quedar desconectado. Por lo menos ATP ha sido claro y enfático en que los lugares en los que se presentó la emergencia por el temblor, se ha concedido una concesión mayor de plazo que va a ir hasta octubre con el objetivo de que esas zonas y esas regiones pues no sean desconectadas o no sean afectadas en la prestación del servicio. Entonces hay que hacer esas claridades para que no tengamos la confusión.
En ese sentido, doctor Umar, por favor, háblenos de la reorganización por la que está pasando Azteca, porque nos estamos centrando justamente en el usuario. Es el usuario el que se va a quedar sin Internet, pero uno pensaría que hay una alta demanda. ¿Ustedes por qué entran en esta reorganización empresarial y pues a deber este tipo de dineros a las diferentes empresas? La 1116, que es la ley que prevé ese tipo de situaciones jurídico-económicas, regula perfectamente que las compañías, una vez ingresan en ese régimen ante la Superintendencia de Sociedades, siguen funcionando con normalidad. Azteca entró en 1116 en marzo del año pasado, producto de unas dificultades económicas. Se han venido honrando los compromisos como corresponde, se ha venido atendiendo lo que ordena el juez del concurso como corresponde, hemos venido prestando el servicio como corresponde. La 1116 está diseñada para que la compañía no desaparezca, sino todo lo contrario, es un sistema, es un mecanismo que la ley prevé para que las compañías sigan operando con normalidad mientras se solucionan los conflictos. Eso nadie lo ha discutido, nadie lo ha negado. Insisto, aquí no se niega una deuda. Lo que sí estamos discutiendo, y lo hacemos en voz alta como corresponde, es que, producto de esa disputa, la solución que plantean los señores de ATP sea cortar los servicios y dejar a medio país sin servicios de telecomunicaciones, cuando el mismo contrato, y el doctor Mejía lo sabe, prevé una fórmula y una solución para las disputas económicas, que es acudir al tribunal de arbitramiento, es decir, que un tercero imparcial decida quién tiene la razón. Nosotros decimos una cosa y ellos dicen otra, lo lógico es acudir a un tribunal de arbitramiento, no es utilizar las vías de hecho, como ya lo hicieron el año pasado, doctor Mejía, como ya lo hicieron. Sí, doctor Umar, una pregunta para cada uno de los dos para ver de cuánto estamos hablando y a cuánto asciende la cifra que permite no llegar a un acuerdo. ¿Cuánto le debe Azteca a ATP, doctor Mejía, según ustedes? Miren, es importante lo que se mencionaba. Yo creo que hay que hacer un antes y un después. Antes de el ingreso en la ley 1116, la deuda ascendía a 30.000 millones de pesos, se afectó a una póliza de cumplimiento, con cargo a esa póliza de cumplimiento puede estar alrededor de 9.000 millones de pesos esa deuda, y esa deuda, 16.000 millones de pesos, perdón, y esa deuda de 16.000 millones de pesos en este momento está calificada en el proceso concursal. Sí. Ahora, lo que pasó ahora, perdón, déjame hacer esta adenda, es que después de haber sido admitida en el proceso de reorganización, Azteca continuó con la conducta de no pagar, y hoy en día la deuda que es posterior a la admisión del proceso de reorganización, que hace parte del giro ordinario de sus negocios, asciende a la suma de 10.000 millones de pesos. Y lo que es muy curioso es que antes sí hubieran pagado y ahora no. Es como una conducta muy, muy beligerante. Sí. Doctor Umar, ¿cuánto dicen ustedes que le deben a ATP? Mire, esa deuda, en este momento yo no le puedo decir cuál es, porque hay unas deudas cruzadas, es decir, nosotros estamos sosteniendo que hay una compensación producto de una deuda que también tiene ATP con nosotros, es decir, este es un caso en que somos deudores y acreedores mutuos. ¿Por qué surge esa deuda que tienen con nosotros? Precisamente por haber roto, por haber maltratado y dañado una serie de elementos el año pasado. Entonces consideramos que en efecto hay unas deudas que se deben, insisto, nadie las ha desconocido, pero los montos hay que tramitarlos a través de un juez de la República, porque consideramos en legítimo derecho que se nos debe un dinero a nosotros en este momento. Ahora, perdón, un paréntesis aquí. En su momento ellos ejecutaron una póliza bastante sustancial, lo que les permitió hacerse con el pago de unos capitales significativos. Entonces, las deudas se han venido honrando de una u otra manera. ¿Hay unas platas por pagar? La respuesta es sí, mutuas. Sí, doctor Umar, justamente ahí me gustaría preguntarle justamente por Claro. ¿Es cierto que Claro va a comprar Azteca? ¿Se podrían saldar esas deudas con ATP entonces? Yo no tengo información en ese sentido. Cualquier solución tendrá que pasar por mis clientes, pero yo no tengo información en ese sentido. Pues al doctor Mejía y también al doctor Umar, muchas gracias por estar a esta hora de la mañana aquí en el 6 AM W, hablando de este polémico tema que tiene que ver con la conexión de Internet en el país.